Entonces ya esta subfamilia hemos hablado en la clase anterior y en esta hablaremos sobre la subfamilia Oncovirinae, donde están los virus HTLV1 y HTLV2. Y hoy día vamos a tratar las enfermedades que producen estos virus. Tenemos la particularidad del HTLV, es esférico, tiene 100 nanómetros de diámetro y tiene su membrana que no tiene de la célula actual. Y bueno, este está más bonito. Entonces, acá ustedes ven, es esférico, tiene 100 nanómetros de diámetro y tiene la membrana lipoproteica que lo obtienen de la célula la cual invade y tiene genes reguladores y genes estructurales, es igual que el VIH. Los genes estructurales van a ser igual, el gen M de envoltura, el gen GAP, que va en la parte media y el gen POL en la parte interna. Acá lo único que se diferencian en las letras de estas glucoproteínas. Y para el examen pues vamos a jugar, no poner una con otra y a ver si saben bien si corresponde al VIH, corresponde al HTLV, por un caso por eso. Bien, en el gen M vamos a tener las proteínas. Acá les habíamos hablado de la tacholita, ¿no? La tachuela que era 120, antes acá es la glucoproteína 46 y el clavito es la glucoproteína 21. Las funciones son las mismas que en el VIH. El gen GAC, que nos formaría toda la parte, digamos, media, acá ya tenemos tres proteínas, ¿no? La proteína 19, que es la más externa, la intermedia es la proteína 24 y la que forma la cápside del virus es la proteína 15. Forma la cápside del virus. Bien. Internamente vamos a tener el gen POL, donde va a estar el ARN viral y todas las enzimas transcriptasa, proteasa, enterasa, mononucleasa, etc. Entonces, esta es la estructura de este virus HTLV. Pero no solamente tiene genes estructurales, tiene genes reguladores. Y los genes reguladores son el TAX y el REX. Acá el TAX lo considera como un transactivador, o sea que tiene que ver con la replicación viral. Promueve la proliferación celular y la oncogenesis. Este es el único que está en relación a la oncogénesis. Y el gen REX, que es regulador post-transcripcional, regula la expresión viral. Para explicar esto del mecanismo de la transformación oncológica, sabemos que este HTLV, como que se ha revisado, no tiene oncogen. Pero parece que la proteína TAX es la que va a regular negativamente el gen de la beta polimerasa. Esta beta polimerasa es preparadora de ADN, pero como va a regular negativamente y además va a inactivar al P53, que es supresor de tumores, entonces todos estos dos factores van a favorecer a esta transformación oncológica. Además, los linfocitos T infectados se ha encontrado que en su superficie tienen los receptores de interleuquina 2 bastante aumentados. Parece que ellos también intervienen en esta transformación oncológica. Y se concluye que debe mediar un fenómeno autocrino para la transformación neoplásica de estos linfocitos. A nivel del mundo tenemos 15 a 20 millones de personas que se encuentran infectadas con este HTLV, pero no todas van a desarrollar enfermedades relacionadas a este HTLV, sino solo un 3 al 5% de ellas. Y se habla que es endémico de Japón, del África, de América del Sur, actualmente están diseminados a nivel mundial estos virus. En todo el continente se encuentra
se encuentran examinados y por supuesto depende también de los factores de las personas para que puedan hacer esta infección y subsecuentemente las enfermedades que puedan venir con ella. Entonces, hemos dicho que es endémica del Japón, y en el Japón 10% de adultos sanos lo portan este virus. Y en la isla de Miyazaki, el 30% de adultos sanos tienen este virus. En el este de África dice que 2 a 5% de las personas negras es positivo. Y en esta parte vemos que está casi a nivel mundial, no nos salvamos en América del Sur, ¿no? En Colombia, Brasil, Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay. Entonces, prácticamente es a nivel mundial que están diseminados este virus del HIV. Y es más frecuente en inmigrantes de estas áreas endémicas, más de África y de Japón. Y la cero prevalencia aumenta con la edad y el tiempo que estén viviendo en estos lugares. También el tipo de vida que hay. Los métodos de contagio son similares al VIH, ¿no? Sexual, por relaciones tanto hetero como homosexuales. Se dice que si un varón en 10 años, un varón está infectado, en 10 años, tiene relaciones con damas, el 60% de estas mujeres con las cuales tiene relaciones esa persona va a quedar infectada. No ocurre lo mismo si el caso índice es una mujer. Se dice que en 10 años solamente 0.1 a 1% de varones quedan infectados. Entonces es más fácil la transmisión de varón a mujer que de mujer a varón. Esta infección va a ser más frecuente en trabajadores sexuales, en homosexuales y en promiscuos. ¿Qué entendemos por promiscuidad? ¿Qué sabes? Claro, no sea una persona que digamos va a una fiesta, se conoce con alguna dama, o si es varón o mujer con un varón, igualito, al rato ya están teniendo relaciones sexuales. En una semana tal vez se conoce con 8 personas, pues bueno, con esas 8 personas relaciones, ¿no? Son los promiscuos. Y tiene pues mucha más posibilidad de quedar infectados si alguna de estas parejas tuvo la infección. Está asociado a las enfermedades de transmisión sexual y al tiempo en los trabajadores sexuales, al tiempo de la prostitución. Se han encontrado múltiples trabajos que hacen en Trinidad, en Brasil, en Perú. Por ejemplo, en Perú, hablando de prevalencia, de que han hecho este estudio de trabajadores sexuales, en el Callao han encontrado 25% de estas trabajadoras sexuales que tienen este virus. En el Cusco el 13.4%, en Lima el 7%, en Iquitos 4.2%. En Arequipa, la tesis que hizo la doctora Grada en 120 trabajadoras sexuales, encontró que el 6.67% de ellas estaban infectadas. La otra forma de contagio es vertical. Una madre que esté infectada, que tiene su bebé, tiene 3% de positividad de ese niño, o esos niños tienen 3% de posibilidad de tener esta infección. Pero si le da lactancia materna, o sea, se queda con el 3%, pero si le da la lactancia, ¿qué dijeron? Pero si le da de lactar, se le da la lactancia materna, esta posibilidad aumenta a 38%. Entonces, en ese sentido, actualmente a estas personas infectadas que pues tienen sus bebés, les dan la leche artificial para que puedan dar los químicos. La otra forma de contagio es la sanguínea, a través de las transfusiones sanguíneas, pero no ocurre como para VIH, que el 100% de personas a las cuales se les ha puesto una sangre infectada hacen una infección. Acá solamente 44 a 38%.
Cuando hacen una tracción de plasma y frío precipitados no se ha observado veces mínimos. Acá hay un estudio centinela en Japón donde mostraron que el 68% de los receptores de glóbulos rojos y plaquetas se convirtieron, pero solo 0 a 1% de los que recepcionaron el plasma. Entonces, esto es cierto que el plasma no se ha observado un mínimo. En Arequipa, en ese sentido, también otra alumna, que es médico, hizo su tesis, ¿no?, en donantes de sangre, trabajo de sangre, y en una determinada época hizo este estudio en los cuales encontró una cero prevalencia de 0.6 a 1.19% de estos donantes de sangre que tenían HIV. Las enfermedades que se asocian al HPV son hematológicas, inmunológicas e infecciosas. Hematológicas, la leucemia, linfoma, células T del adulto, la linfocitosis crónicas, micosis fungoide, síndrome hipereosinofílico. Vamos a hablar de la primera. La inmunológica es la paraparesis espástica tropical, y el acompañado de uveitis, poliomielitis, síndrome seco, artritis subaguda. Y las infecciosas, donde tenemos que estas personas pueden hacer mayormente infestación por Staphylococcus estercoralis, pueden hacer la sarna noruega, la dermatitis infecciosa infantil. Vamos a ocupar de las dos primeras. Primero hablaremos de la leucemia, linfoma, células T del adulto. Esta enfermedad tampoco era muy frecuente. Resulta que en 1977 estos estudiosos Takatsuki en las islas de Yuzu y Shikoku en el Japón encontraron esta enfermedad. Igual ocurrió en África Central y el Caribe. O sea, comenzó a aumentar esta enfermedad en los lugares donde no había. Y en los 70s ya se encontró como si fuera una epidemia, ¿no?, especialmente en Japón. Y es en 1980 donde se aisló este HPV como causante de esta leucemia, linfoma, células T del adulto. Y frecuentemente en varones de 40 a 60 años. Pues en relación a la epidemiología, vemos que en Japón el riesgo de sufrir esta enfermedad en los infectados es del 2 a 4%, pero en la población general, en toda la población, solamente se dan unos 500 casos por año. En América Latina, también otros estudiosos, Pombo, Brasil, Colombia y Argentina, ¿no?, encontraron también esta enfermedad que está en aumento. En Jamaica, el 55% de linfoma no Hodgkin en infectados versus el 4 a 5% en la población. Entonces, en estos sitios se ve mayor porcentaje de personas que hacen esta enfermedad en los infectados versus la población general. Aquí en el Perú, en el Instituto Nacional de Cáncer, se dice que de 300 nuevos casos de linfoma no Hodgkin al año, el 10% está asociado a HPV-1 en mayores de 50 años. O sea, en Perú tampoco nos libramos de estas enfermedades. En relación al cuadro clínico, se dice que esta enfermedad es una linfoproliferación descontrolada asociada al HPV, como que aumentan grandemente los linfocitos. Y estos linfocitos CD4 van a infiltrar mayormente los nódulos linfáticos, a las vísceras y a la piel. Son los lugares preferidos con estos linfocitos. ¿Cómo se presenta el cuadro clínico? Generalmente el cuadro clínico se presenta con fiebre, una fiebre prolongada,
la presencia de linfadenopatías y las lesiones óseas y o cutáneas. Entonces, mayormente fiebre, linfadenopatías, condiciones óseas y o cutáneas, y concomitantemente pudiera haber tos y diarrea. Al examen al paciente lo vamos a encontrar pálido, con dolor abdominal objetivo, debido a la hepatoinflamación que pudiera tener, pudiera haber ascitis y también derrame pleural. Y en el laboratorio nosotros vamos a encontrar que tenemos dosaje de calcio, el calcio va a estar aumentado, pues va a haber anemia, neutropenia y trombocitopenia. Según este libro que revisé, se desarrolla cerca del 5% de los infecciones, con una latencia de alrededor de 30 años desde la infección viral. No es que yo me infecto y al año ya estoy haciendo algunas enfermedades. No, puede pasar hasta 30 años y recién puedo hacer alguna de estas infecciones. Eso sí. ¿Cómo se presenta clínicamente? Se presenta como fase aguda, linfomatosa, crónica, latente o primaria, cutánea, tumoral. Son 5 formas de presentarse. La forma aguda, que es la que mayormente se presenta en un 57%, y acá pues prácticamente aplicamos lo de la definición. Hay los linfonódulos, los linfáticos aumentados, compromiso de las vísceras y la piel, hay hipercalcemia, enzimas hepáticas anormales y las lesiones líticas. Y estas personas generalmente fallecen por infecciones respiratorias y hipercalcemia. Mayormente van a ser, por ejemplo, un cuadro de inmunodeficiencia celular y aparición de infecciones oportunistas como neumonía por Pneumocystis jirovecii, meningitis por criptococos y en las zonas tropicales por estrontiloidesis, pero mayormente mueren por problemas respiratorios, neumonía por Pneumocystis jirovecii, ¿no? La forma aguda demostró 57%, la forma linfomatosa 19%, la crónica 19%, y estos, sí, la forma crónica sobreviven siquiera de unos 4 a 5 años, ¿no? Y justamente esta crónica como que se agudiza hacia alguna de estas infecciones y fallece el paciente. La forma latente un 5% y la primaria cutánea tumoral, donde se afecta más la piel, es en menos de 5%. Ya no sigue Bueno, acá ustedes van a tener estas diapositivas. Acá en la primaria cutánea tumoral, donde solo la piel hay nódulos y tumores cutáneos. En el laboratorio, ¿qué estudios vamos a pedir laboratoriales cuando tenemos un paciente que pensamos que está infectado con HPV? Vamos a pedir un hemograma donde encontramos leucocitosis superiores a 100, cualquier cantidad de linfocitos, y en ellos van a estar las células en flor o núcleos en roseta. Ustedes ven acá esta célula cuyo núcleo está formado por estas formaciones así oscuras, como si fuera una roseta. Esas son las células en flor. Además se va a encontrar la médula ósea infiltrada con presencia de linfocitos atípicos, y estos linfocitos van a tener irregularidades nucleares. Tenemos un ELISA para HPLB1 y nos va a salir positivo. Además, dosaje de calcio, enzimas hepáticas que van a estar anormales, y si tenemos lesiones líticas vamos a tener una radiografía de la zona afectada para demostrar estas lesiones. Acá ustedes pueden ver las células en flor, con estos núcleos en roseta. Igualito acá, las células en flor. Y acá tenemos las células en flor y hay algunas de aspecto cerebriforme. El tratamiento actualmente se está
con los anticuerpos monoclonales. Esto era al inicio y al parecer no había mucha respuesta. Pero ahora estamos con los anticuerpos monoclonales, la inmunoterapia contra la interleucina 2, el trasplante halógeno de la médula ósea, los anticuerpos monoclonales contra CCR4, que es el mogamulizumab. Actualmente este medicamento se está empleando, y la fototerapia en el caso de lesiones oculares. Ahora hablaremos algo de la paraparesis facial-cortical, que es una enfermedad neurológica. También su causa era oscura hasta 1985. A partir de esa fecha comenzaron a mostrar los casos y encontraron, por ejemplo, Yesain y colaboradores en la Martinica, que son lugares cálidos, encontró anticuerpos para el HTLV1 en estos pacientes con paraparesis spástica. Igual Rosken y Johnson confirmaron el suero líquido cefalorraquídeo en Jamaica y Colombia. En 1986, Osano y colaboradores en pacientes de Kagoshima encontraron esta neuropatía que estaba asociada a HTLV1. Entonces tenemos lugares que son cálidos y fríos. En 1989 la OMS sugirió llamarse a esa neuropatía asociada a HTLV o paraparesis spástica tropical lo mismo, ¿no? O sea, se trata de la misma enfermedad. Es frecuente en descendientes de japoneses y africanos. En Japón, por ejemplo, hay una incidencia anual de 3.1 por 10.000 en la población en general, pero entre los seropositivos es 68.3 por 3.000. Un gran porcentaje de personas infectadas que sí nos hacen se afecta mayormente a mujeres y de edad 35 a 45 años, menos que la enfermedad africana. El riesgo de enfermar es 1 a 4% en lugares endémicos. En relación a la fisiopatología, ¿qué cosa es lo que considera? Que es una neuropatía asociada a HTLV1 que afecta al sistema nervioso central. Es un síndrome neurológico desmielinizante con pérdida progresiva de las funciones piramidales, y esto por el HTLV. Entonces es un proceso inflamatorio de evolución crónica y progresiva. Se infiltra las células CD4 de memoria, toma la sustancia gris y blanca de la médula espinal con inflamación y desmielinización. O sea, todo el daño prácticamente que va a presentar en estos pacientes es por la desmielinización. Y hay una degeneración preferencial de la sustancia. También hay una disminución de la actividad citotóxica celular independiente del tenemos hipótesis para explicar la patogenia. No se sabe muy bien si es ser como esta. Tenemos la hipótesis citotóxica, donde se dice que las células infectadas van a migrar al sistema nervioso central e infectan a su vez a las células residentes. Estas células infectadas van a ser reconocidas como células TCD8 citotóxicas, y estas células TCD8 citotóxicas a su vez van a secretar citoquinas con el fin de eliminar. Estas citoquinas van a producir un cuadro de inflamación. La hipótesis autoinmune, donde dice que la reacción autoinmune mediada por las células CD4 despliegan una reactividad cruzada entre antígenos virales y las células del sistema nervioso. Y además, la infección HTLV activa el sistema inmune, comprometiendo a las células CD4 autorreactivas para el sistema nervioso. De todas formas, todo ello va a ocasionar un fenómeno inflamatorio. Y la lesión neuropática prácticamente está explicada por el aumento de citoquinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma e interleucina C, que nos van a producir la inflamación próxima. En el cuadro clínico tenemos que este
cuadro se va a presentar en forma insidiosa a través de los años, uso progresivo y lento, con una paraparesia crónica. Como se pasa, comienza con algo de paraparesia y van a pasar 3 a 4 años, o quizás hasta 5, hasta que el paciente se quede prácticamente sentado o ya ve echado, ya no va a poder caminar. O sea, no es rapidísimo. Y da tiempo como para que el paciente pueda someterse a fisioterapia y tal vez este tiempo hay una dificultad lentamente progresiva para caminar y concomitante a ello puede haber dolor lumbar, ardor de miembros inferiores, calambres, sensación de pesadez de piernas, parestesias en piernas y pies y hormigueo. A su vez pudieran tener disturbios esfinterianos, o sea, urgencia o retención urinaria, constipación. ¿Qué es la constipación? Estreñimiento. ¿Ah? ¿Qué? Estreñimiento, muy bien. Impotencia y o frigidez sexual. Y pudieran haber también trastornos sensitivos y debilidad en miembros superiores, pero no son poco superiores también, miembros inferiores. Al examen neurológico, ¿qué vamos a encontrar? La paraparesia espástica de miembros inferiores, se van a estar rígidos. Y si nosotros hacemos un examen de reflejos, ¿qué vamos a encontrar? Hiperreflexa y hiporreflexa. ¿Ah? ¿Hipo? Está tieso. Yo le hago el reflejo. ¿No va a responder? Hiperreflexia. 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 Cuando hay paraparesia espástica, como facilidad, aumenta. De repente les pregunto, yo cuando va a poner hiporreflexia. Entonces, va a haber hiperreflexia. Dificultad para la marcha, atrofia muscular de músculos pequeños, especialmente en el glúteo, la hiperreflexia de miembros inferiores, Babinski bilateral y alteración de la sensibilidad en las pocas personas que pudieran tener este compromiso. Y puede concomitar con alveolitis pulmonar, uveitis, artritis, dermatitis, tiroiditis, síndrome de Sjögren, enfermedad de Behçet, cistitis, prostatitis. Pero que concurra tanto este cuadro neurológico como el neurológico, ¿qué pasa? Pero que pueda. En el laboratorio, pues tenemos que pedir un ELISA para HTLV1 en pacientes que tengan este cuadro para ver si de verdad son positivos o no. Si sale positivo, pedimos UFPRO para HTLV1. Podemos pedir la reacción en cadena de la polimerasa para HTLV1. Pedimos dosaje de gamma-globulinas, van a estar aumentadas y va a haber un incremento de las citocinas, especialmente neosterin, factor de necrosis alfa, interleuquina C e interferona. Entonces ustedes pueden pedir estas citocinas que van a estar aumentadas en este tipo de casos. Además podemos pedir una resonancia magnética. Ahí vamos a encontrar que hay lesiones en la sustancia blanca en el cerebro en un 52%. Y una atrofia de la médula ósea en un 74%. Además se van a encontrar focos hiperintensos no especificados en áreas periventriculares y subcorticales. Esto en pacientes que tienen largo tiempo, pero en el comienzo de la enfermedad se evidencia edema localizado, especialmente en los segmentos torácicos y lumbares de la médula. Y en los estadios avanzados se encuentra atrofia en los segmentos torácicos. Entonces, hay un compromiso bastante extenso y a través de los años de esta médula ósea. El líquido cefalorraquídeo, leve pilocitosis linfocítica y aumento de inmunoglobulina G. Y el electroencefalograma y potenciales evocados casi no nos ayudan mucho. Pedir resonancia y de repente el estudio de líquido cefalorraquídeo.
histológico que vemos en algunos pacientes que se hacen este estudio o tal vez que fallecieron, podemos hacer este estudio histológico que se demuestra que hay un proceso inflamatorio crónico de la médula espinal torácica baja. En los casos crónicos hay fibrosis meningia y cicatrices epidurales, y en los que tienen más de 9 años de enfermedad hay degeneración del tracto laminar lateral. Diagnóstico diferencial: generalmente con todas las enfermedades que nos producen aparece. Y estas son la deficiencia de la vitamina B12, infección por VIH, esclerosis múltiple, enfermedad de Lyme o miopatías genéticas. Entonces, con estas tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y, por supuesto, siempre tenemos que prevenir el usaje del HTLV si sale positivo, si estamos Tratamiento. En el tratamiento empleamos corticoides como antiinflamatorio. Podemos poner hidrocortisona intratecal o también pulsos por demás, pulsos de prednisolona, 1 gramo por día, por 3 a 5 días. Esto generalmente se disuelve cloruro de sodio, casi medio litro, y se le pasa muy bien. Y se va a seguir con prednisona por 4 o 6 meses. Es bastante tiempo que nosotros podemos dar para que el primer fenómeno inflamatorio. El problema va a ser la osteoporosis que viéramos ocasionalmente. Plasmaféresis y leptoféresis casi no nos ayudan. Antes empleaban el AZT, pero ustedes saben que el AZT nos va a poner producir daño en la médula ósea, la nicotina que se hace van a hacer resistencia, ya está desechado este tratamiento. Lo que sí podemos emplear es el interferón gamma intramuscular o por inhalación con el fin de inhibir la replicación. Y actualmente estamos con la terapia inmunomoduladora. Podemos dar la pentoxifilina y el rolipram con el fin de suprimir el factor de necrosis tumoral, el CCFI. O podemos dar la ciclosporina A-alfa, la cosmicina, el danazol, que inhiben la proliferación linfocítica. Después damos la vitamina C con el fin de disminuir la proteína cítica que está aumentada, y se da 40 miligramos por kilo por día de lunes a viernes. Se da la vitamina C. Concomitantemente la fisioterapia que podemos dar desde el comienzo, y si están muy espásticos se puede poner el diazepam, y aquellos que tienen problemas esfincterianos, funcional, especialmente la oxybutina para inhibir. Pero tenemos también infecciones concomitantes, y acá vamos a hablar de infección por estrongiloides temporales. Esta estrongiloidiasis está asociada a pacientes que tienen tumores malignos, que son malnutridos, que tienen SIDA, están con HTLV, a los que reciben terapia con corticoide o trasplante renal, o sea, aquellos que tienen un sistema inmunológico ya comprometido. Entonces se dice que 60 millones de casos de estrongiloidiasis se dan a nivel mundial, y los casos mayormente son en Japón y en Jamaica. ¿Cómo se presenta el paciente con estrongiloidiasis? Generalmente tienen diarrea, es una diarrea leve, esporádica y discreto dolor abdominal. Pedimos un estudio de ese y vamos a encontrar estrongiloides temporales. Entonces, le damos como tratamiento en un inicio diabendazol, pero no va a haber respuesta, efectivamente, pedimos un control, siguen habiendo los estrongiloides. Entonces, ahí sí le damos la ivermectina, 200 microgramos por kilo por día, por 2 a 3 días. En estos pacientes donde ha habido falla de tratamiento, les pedimos serología para el HTLV y probablemente no les damos posible. También tenemos la sarna noruega.
tenemos acá esta ranita que es el Sarcoptes scalis, ¿okay? Que nos produce la escabiosis. ¿Han visto pacientes con escabiosis? No, pero últimamente aquí en la región está disminuyendo. Generalmente son los pacientes de los virus o aquellos que andan en escarios como años, que tienen mucho escozor generalmente en los brazos, en las piernas, en el abdomen, pero no les abarca la cara. Ese es el mismo el que nos va a producir esta sarna noruega en estos pacientes que tienen el HPV. Acá esta sarna noruega no es muy fuliginosa, es poco fuliginosa, a diferencia de la escabiosis, que sí, en personas que no tienen deficiencia inmunológica, entonces ellos tienen muy poco escozor, poco fuliginoso. Y van a presentar lesiones costrosas y queratóxicas diseminadas en todo su cuerpo, y de ahí nosotros podemos hacer estudios, hacemos un raspado y encontramos miles de ácaros y a veces hasta las mismas arañitas. Y generalmente estas personas pudieran comprometerse en la sepsis hasta fallecer por esta sepsis que nos ocasiona estas lesiones térmicas. El diagnóstico es detectar el ácaro y los huevos en estos raspados que hacemos después. El tratamiento es con ivermectina, 200 microgramos por kilo por día por 3 ciclos cada 2 semanas, y control cada 3 meses por 2 años, ¿no? Y protocolos de prevención. En estas personas pues se les tiene que decir que tienen que cambiarse su ropa de origen, si quieren diariamente, tienen que sacar su ropa de cama al sol o poder lavar las sábanas, las cosas que tienen, o si no planchar, como que quieren matar a estos alcoholes. Esta es una explicación de por qué no hay mucho escozor en los pacientes que tienen esta infección de HPV. ¿Qué cosa dice? Que la presencia del ácaro en la piel ocasiona una respuesta inmune del linfocito CD4 del tipo TH2. Esta respuesta activa a los linfocitos B para la producción de anticuerpos específicos. Además, activa a los eosinófilos, pero también ocasiona liberación de las citoquinas, de tipo interleuquina 4 e interleuquina 10, que induciría la proliferación de mastocitos y liberación de aminas vasoactivas que son responsables del prurito en pacientes inmunocomprometidos. Acá debe ser en pacientes no inmunocompetentes, sino inmunocompetentes, pacientes normales. En cambio, en los pacientes inmunocomprometidos, la alteración en esta inmunidad celular llevaría a una deficiencia de estos mecanismos, ¿no? Que explicaría la escasa sintomatología y permitiría al parásito una replicación masiva. Entonces, esta es la explicación fisiopatológica de por qué estos pacientes infectados con HPV inmunocomprometidos no tienen tanto prurito ante la presencia de este sarcoma. ¿No? Acá ustedes pueden ver las lesiones. Prácticamente todo el cuerpo. Lesiones son pápulas hiperkeratóxicas, con lesiones, con costras. Esto es un paciente que además tiene parálisis vascular. Acá igual, pápulas hiperkeratóxicas. Les había dicho que la escabiosis no se afecta a la
cabeza ni la cara. Acá se afecta todo. Tenemos condiciones hiperkeratosas. Casi en todas las. Igual. Acá también en las axilas, todo lo mismo. Y va a haber una coincidencia con el VIH. O sea, cuando están los dos virus, se llama infección dual. También se han hecho estudios en múltiples países. Si hablamos solamente de Lima, dice de 594 trabajadoras sexuales con VIH, 466 tenían HPV-1 positivo. O sea, las dos virus. Y en ellas, en estas personas, mayor tendencia a desarrollar el SIDA. En otro trabajo de investigación, de 522 peruanos VIH positivos, el 18.6% de varones y 5.3% de mujeres estaban infectados. Acá el doctor Botuso hizo un estudio de mortalidad, ¿no? Y encontró el VIH 63.3% de mortalidad en los pacientes, pero cuando hay infección dual aumenta a 80% esta mortalidad. Y también se hizo un estudio con pacientes de tuberculosis más HPV-1 y encontraron que el curso es crónico y hay un mal pronóstico para esta tuberculosis. Y lo que nos interesa es la prevención, que es lo que tenemos que hacer. Si tenemos un paciente con HPV, pues tenemos que hacer este estudio a los descendientes de esos pacientes. Hay que hacer un screening para HPV-1 y 2 en donadores de sangre, siempre tenemos que hacer esto. El uso de condón va a disminuir el riesgo. No se debe compartir agujas o perinas, eso ya lo hablamos el otro día, no donar sangre, semen, ni órganos, ¿no? Semen para inseminación artificial. Evitar la concepción de mujeres serológicamente positivas. Evitar la lactancia materna. En caso de tener un paciente que sea positivo, a la familia tenemos que hacer el mensaje de HPV para ver cuántos positivos va a poder haber. Y la consejería, que no consiste en la consejería